que para mí es un honor agradecerle al comité y al comité local, a la facultad que tanto quiere y tanto afecto tiene por nuestro espacio. Y por supuesto por darme el honor de estar con el señor Carlos Ulanovsky, para quien pido un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Carlos? Yo le voy a dar el micrófono a él. ¿Cómo estoy? Tengo hambre. Sí. Pero estoy bien. No, sí, estoy bien. Estoy contento. Le agradezco a Ricardo Haye y a Oscar Bossetti que me hayan invitado. A uno le cuesta salir de la burbuja rutinaria, laboral, porteña, pero bueno, ya cuando se anima a salir, y en especial en este lugar, ¿no? Digo, que seguramente va a estar en estos 4 días lleno de cosas interesantes y para aprender, ¿no? Yo suelo decir eso, que cuando voy a estos lugares lo que más quiero es aprender. Seguramente siempre te llevas algo nuevo, ¿no? Algo que no conocías. Bueno, la idea es... ¿No hay otro micrófono? Pero yo no me hice el preoperatorio. Digo... ¿Qué te parece? La idea es tomar como base el libro de los tantos que tienes, Días de Radio, que son libros que nosotros habitualmente usamos, conocemos, pero no para hacer la cronología, sino para ver si podemos encontrar algunas tramas de esas historias. Muchas gracias. Gracias. Entramar esas historias originarias de la radio con los actuales hilos convergentes. Pero digo, no desde la cronología, sino quizás desde, bueno, esos instantes, esos momentos, esos que nos constituyen y que en la radio se dan de manera simultánea, ¿no? Lo que tiene la radio no es una secuencialidad, me parece, sino cosas que tienen mucho en sí mismo, varias capas, pero en un solo momento, ¿no? ¿Te parece que podamos hacer ese recorrido? Tu pregunta y yo trataré de responder. Bueno, ¿y a ustedes qué les parece? Porque si ahora ustedes vieron que nos caracteriza, algo de lo que nos caracteriza en este momento es que todos queremos producir, ¿o no? ¿O están dispuestos a ser público únicamente? No, ¿no? Queremos producir. Pero como dijeron en la presentación, aquí hay mucha gente de otros países, porque Aruna y La Río se codean así, ¿no? A lo grande. Hay gente de otros países. Para otros y también para muchos jóvenes, quiero decirles que Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1943. Es padre de 2 hijas, abuelo de un nieto y de una nieta. 2 nietos. 2 nietos y una nieta. No, 2. Una nieta y un nieto. Perdón, me adelanté yo. Gente rara. Un nieto y una nieta. Es periodista y escritor. Como periodista se inició en 1963 y desde entonces trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina, del Distrito Federal, México, en donde vivió durante 2 periodos, entre noviembre de 1974 a diciembre del 75 y de abril del 77 a enero del 83. Como escritor, lleva publicados 23 libros, 20 de ellos de investigaciones históricas sobre radio, televisión, diarios y revistas en la Argentina, ensayos, biografías, análisis del lenguaje cotidiano, crónicas y una novela.
Sus libros refieren a la historia de la radio, días de Radio 1 y 2, siempre los escucho, Radio Belgrano, El aire que la democracia nos legó, de prensa, Paren las rotativas 1 y 2, de televisión, TV Guía Negra, Televisión Argentina 25 años después, Estamos en el aire, qué desastre la TV, y discusiones en torno a la argentinidad, los argentinos por la boca mueren y cómo somos. Trabajó en radio desde 1972 e ininterrumpidamente desde 1984 hasta la actualidad. En 2003 y 2006 dirigió las dos radios de la ciudad, AM 1110 y FM 2x4. Trabajó en televisión, en programas periodísticos y de medios, ejerció la docencia en la carrera de comunicación en la UBA y en el taller de la Escuela Agencia TEA. Fue curador de muestras sobre Nini Marshall, sobre Lelutier, sobre la mujer en la TV y en la radio, bueno, y otras. Fue, es y será hincha de Racing. Carlos Ulanovsky. Otro aplauso. En una palabra, ¿cómo te gustaría que te presenten? Carlos Ulanovsky, periodista, Carlos Ulanovsky, escritor, Carlos Ulanovsky... Saquemos las cuestiones familiares y de fútbol. No, está bien, periodista y escritor está periodista bien. Y escritor está bien. Perfecto. Bueno, mira, van a preparar ahí una pequeña guía para este recorrido que ya la vamos a seguir. Yo también me voy a acomodar un poquito. Son pesaditos. Ahí estamos. ¿Está? Bueno. ¿Quién nos va a guiar? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Ulanovsky nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1943. Estaba mejor ese, yo era para ganar tiempo. Y abuelo de un nieto y una nieta. Es periodista y escritor. Como periodista se inició en 1963 y desde entonces trabajó en numerosos e importantes medios escritos de Buenos Aires, Argentina y del Distrito Federal de México, en donde vivió durante 2 periodos, entre noviembre de 1974 a diciembre de 1975 y de abril de 1977 a enero de 1983. Como escritor, lleva publicados 26 libros, 20 de ellos investigaciones históricas sobre la radio, la televisión y los diarios y revistas en Argentina, ensayos, biografías, análisis del lenguaje cotidiano, crónicas y audionovelas. Trabajó en radio desde 1972 e ininterrumpidamente desde 1984 hasta la actualidad. Trabajó en televisión en programas periodísticos y de medios. Ejerció la docencia en la carrera de comunicación de la UBA y en el taller escuela Agencia. Fue curador de muestras sobre Nini Marshall, sobre Lelutier, sobre la mujer en la TV y en la radio y otras. Además, fue, es y será hincha de Racing. Bueno, ¿dónde es esa foto? ¿Estás con libros ahí en la biblioteca? En mi casa. En tu casa, ¿tenés así una biblioteca? ¿Cómo? Grande, una biblioteca tan grande. Sí, varias paredes de biblioteca. Varias paredes. Sí. Sos un lector empedernido. Sí, por suerte descubrí la lectura. Mi papá quería que fuera médico. Mira. Y intenté darle el gusto. Hice 3 veces el ingreso a medicina y me rebotaron las 3 veces. Las materias eran matemática, física, química y biología. Imposible. Y me anoté en sociología sin saber demasiado bien qué era. Y ahí en el ingreso había como texto obligatorio un par de libros que realmente me cambiaron la cabeza, ¿no? Más que me cambiaron la cabeza, yo dije, mirá hasta dónde se puede llegar con la inteligencia, ¿no? Y yo dije, bueno, me gustaría sentarme a esa mesa alguna vez, ¿no? Y los libros de Erich Fromm, ¿no? Del miedo a la libertad, el arte de amar, libros a los que vuelvo cada tanto. Clásicos de una época, pero de permanente actualidad, sí, claro, es cierto. Claro. Bueno, ¿te parece que comencemos? Vamos con la próxima. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar
por el principio, ¿no es cierto? En este recorrido. Bueno, un gusto de conocerte. Bueno, muy bien, gracias, Carlos. Y me gusta el título que le dieron a esta mesa, conversatorio. Me gustan las conversaciones. ¿No es la radio una larga conversación ininterrumpida? Sí. Sí. Puede ser, ¿no? Entre tantas cosas que también aquí se dijeron. Bueno, 1920 que nace la radio. Pasamos el audio, que es un audio que ya todos conocemos, que escuchamos a veces dos palabras, Parsifal y Wagner, ¿no? Pero ya todos los conocemos. Mira, Los Locos de la Azotea, ¿te parece que podrían tener otro nombre? ¿Qué pasa si decimos Los Insurgentes de la Azotea, por ejemplo? ¿Te parece bien Los Locos? Y me parece que siempre es una locura salirse de los moldes, siempre es una locura tomar riesgos, ¿no? Y estos chicos bien del barrio norte de Buenos Aires, la verdad que hicieron eso, ¿no? Con elementos muy precarios, consiguieron algo que estaba en la fantasía de ellos, ¿no? Transmitir a distancia un acontecimiento que estaba ocurriendo, además, y eso ocurría en el Teatro Coliseo, la calle Charcas en Buenos Aires, y se estaba transmitiendo la ópera Parsifal, y bueno, ellos lograron transmitirla. De esos 4 locos de la azotea, yo siempre reivindico mucho a Enrique Telemaco Susini, que me pareció un renacentista del siglo XX, ¿no? Porque además era médico, era un otorrinolaringólogo, era especialista en la distribución de los sonidos en el cuerpo humano, fue regisseur de ópera, fue creador de la compañía de cine Lumiton, que fue una de las primeras compañías de cine argentina que instaló el cine sonoro. Bueno, inventó una cantidad enorme de cosas tecnológicas y aparece en la primera transmisión de televisión el 17 de octubre de 1951. Ahí también estaba él, claro. Haciendo cámaras, sí, claro. Fue un pionero en todo. Sí, sí, así como hubo muchos pioneros, ¿no? Claro. ¿Vos crees que hoy se ha perdido la locura? Si es que es necesaria. Para hacer radio hay que tener cierta locura. De hecho, ya hoy me llevo el tema rareza. No sé si loco, pero raros hay que ser. Me parece que las dificultades económicas atentan contra la locura y me parece que tratan casi todos de instalar cierta cordura como para seguir adelante, ¿no? Yo creo que sí, me parece que hay gente muy interesante que sigue haciendo radio de autor, pero que a lo mejor tampoco es tan necesaria la locura, ¿no? Hoy. Ya el contexto está como demasiado loco, ¿no? Como para que también nosotros nos sumemos. Por ahí se necesita en estos momentos un poco más de cordura, no de locura. Vaya uno a saber, capaz que la locura es de acuerdo al contexto. De todos modos, también me parece que la radio en Argentina vive, como casi todos los medios, un momento de transición con final incierto. Todo esto tiene que ver con la puja entre lo analógico y lo digital. Creo que más temprano que tarde el partido se va a dirimir a favor de lo digital. Seguro, sí, claro. Seguramente. Pero igual, me parece que está bien que sigamos teniendo cabezas analógicas. Buenísimo, cabezas analógicas, para anotar, ¿no? 1920, 1930, que es también la época de los radioteatros, más que un género. Sí, bueno, yo creo que hubo una época de la radio entre 1935, que es cuando se funda Radio El Mundo,
por parte de una empresa de origen inglés, la editorial Haines, hasta 1960, que es la época de oro de la radio, ¿no? Yo creo que ahí se generó todo. Ahí nacieron y se instalaron todos los géneros, prácticamente todo artista importante argentino o del exterior que llegaba al país tenía que estar en la radio, y la radio se convirtió en esos años en el centro del entretenimiento hogareño, y la radio no solamente proveía recreación, digamos, la posibilidad de pasarla bien, sino que impartía nociones de educación, ¿no? de cultura cotidiana, ¿no? Los radioteatros en esa época también presentaban como tipos muy bien definidos, ¿no? El inmigrante, el ama de casa, el oficinista. ¿Crees que hoy en la radio hay necesidad de cierta tipología, de ciertas claves de identificación, aunque más no sea con algunos personajes? Yo creo que sí, que la verdad que es un género que la radio ha dejado de lado, la ficción, ¿no? Pero más que nada hoy, yo creo que un género que andaría muy bien en la radio es el género del docudrama, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de tomar temas y ficcionalizarlos, pero también atados a la realidad, ¿no? Digo, hay en este momento enorme cantidad de temas, y me parece que en un futuro no muy lejano los podcasts van a asumir ese rol, ¿no? El rol de contarle a la gente de otra manera aspectos de la realidad. Que además en radio depende por los tiempos, depende por los objetivos que se tenga, sería poco probable. Ayer se terminó de grabar en Tucumán una versión de las dos carátulas de Radio Nacional, que ahora salen por todo el país, en distintas provincias, hacen un casting de los elencos, salvo 2 actores que son de Capital Federal, los demás tienen que ser de la propia provincia donde están, como una manera de federalizar esto. Pero sería lo único que hay en radioteatro, que además ellos se encargan de decir que no es radioteatro. Y seguramente es uno de los programas más viejos de la radiofonía argentina. Yo creo que debe estar superó ya los 60 años de antigüedad, seguro. Y ese también sigue siendo un bastión ahí en la radio pública, ¿no? Vamos a 1950, en nuestro avance rapidito. El tema de la publicidad en radio me llamó mucho la atención, entre tantas cosas interesantes de tu libro, que la radio se presentaba en algún momento como instrumento informativo sostenido por avisos. O sea que institucionalmente estaba la publicidad, avisos, como incorporado a lo que es la radio. Esa fue, en todo caso, la primera derrota de Susini, porque en 1923, ¿no?, cuando nace Radio Municipal, ¿23? En 23 está la gente de La Plata aquí, ¿no? 1923 nace la primera 24 Radio Universidad de La Plata, la primera radio universitaria. Yo me refiero a la radio municipal, sí, que ahora se llama Radio de la Ciudad. De la ciudad. Creo que era del año 23. Y entonces ahí discutían si la radio tenía que tener o no publicidad. Desde el principio Susini se negó a eso, ¿no? Y sin embargo esa parte de la realidad le pasó por encima, ¿no? Y tuvo que aceptar que las radios también tuvieran publicidad, como una forma inevitable de sostenimiento, ¿no?, económico. Hay una autora española, Virginia Guarinos. Ella plantea que el radioteatro ha ido mutando y que hoy lo podemos encontrar en su esencia en las publicidades, con los acting, con las actuaciones que hay, con las pequeñas historias que hoy supone una publicidad.
¿Es para tanto que un radioteatro devenga en publicidades actuadas? Bueno, hoy todas las comedias que pasan en televisión tienen avisos inesperados dentro de la propia trama, ¿no? Y eso vale mucho más que la publicidad directa, digamos. Es una especie de publicidad indirecta que tiene también su valor, ¿no? Tiene valor artístico. Algunas están muy bien hechas, son muy creativas. Tienen que serlo inevitablemente. Tienen que serlo inevitablemente. Aquí en el 51 nace la televisión. 1951, sí. Hecatombe. 17 de octubre de 1951 como un acto político. Así es. Y... nada, como dicen. Yo creo que la crisis de la radio, o por lo menos las manifestaciones más agoreras en relación a la continuidad de la radio, empiezan en 1960, cuando llega la televisión privada. En 1960 se instala Canal 9 y Canal 13, en el 61 se instala Canal 11, y ahí sí mucha gente piensa, con algún asidero, ¿por qué no?, que llegaba el fin de la radio. Pero la radio pasó su momento de crisis, en especial porque la televisión comienza a robarle todos los géneros, ¿no? Además pagaban más. El radioteatro se convierte en teleteatro, ¿no? Y le empieza a soplar todas las figuras. Primero miraban con cierta desconfianza a la televisión, venían de una radio absolutamente leída, a la necesidad de memorizar dentro de la televisión, y bueno, eso les provocaba desconfianza, temor, inseguridad, ¿no? Pero llega la principal crisis de la radio a partir de 1960, y unos años después hay una radio, que es Radio Rivadavia, un género que es el género del magazine, y una cantidad de programas, en especial el de Cacho Fontana, también el de Antonio Carrizo, el de Héctor Larrea, y también las transmisiones de fútbol de José María Muñoz, que empiezan a cambiarle la cara a la radio. Empieza una nueva radio, ¿no? Entonces ese surgimiento de la televisión lo que hizo es cambiar los modos de producción, la oferta que tenía la radio y buscar creatividad desde otros lugares, pero sin dejar de ser radio. Hoy la radio podría tomar eso para relacionarse con los otros medios, que en este caso son ¿Qué cosa? Redes sociales, el afán de seguir siendo lo mismo cambiando. Es decir, ¿cómo se relaciona la radio con las redes sociales? ¿Cómo se relaciona con internet? Ya con lo digital, no hablemos de lo analógico, pero bueno, ya. Yo no soy, la verdad te digo, Tina, un gran especialista, no estoy en ninguna red social y por algo será que no estoy. Me costó mucho, digamos, modernizarme, ¿no? Tener que abordar o afrontar o asumir que ciertas cosas habían cambiado, ¿no? Pero yo creo que hoy la radio está absolutamente relacionada con los medios sociales. Todos los medios, estás mirando televisión, estás escuchando radio, y lo primero que sentís o escuchás es que alguien te dice: dejá de mirar televisión en el aparato, dejá de escuchar radio en el receptor convencional y corre a bajar una aplicación. Digo, la aplicación es una de las palabras estelares de este momento. Yo veo que en todos los programas de televisión los participantes aparecen con un teléfono en la mano, y el teléfono es como la fuente informativa inicial, principal, cercana. Se ha generalizado una especie de perversión, para mi gusto, de alguien que está en un panel y
mira el teléfono y dice, me dicen que, ¿no? Bueno, el me dicen que se ha convertido en una principalísima fuente informativa, ¿no? Y nunca se sabe bien de dónde proviene esa información, si es seria o no es seria, ¿no? Bueno, mira, vamos a la próxima, que en este año 1960-1970 vos ya planteas en tus libros estos cambios, ¿sí? De qué manera la radio va dejando de ser una radio de entretenimiento para convertirse en una radio de coloquio, ¿no es cierto? También empieza cierta desestructura. Sí, yo creo que los principales cambios empiezan a partir de la recuperación de la democracia, ¿no? Ahí empieza una radio mucho más desacartonada, la gente se libera casi te diría de la dictadura de la continuidad. Había en cada radio una oficina que se llamaba Oficina de Continuidades, en donde durante largo tiempo había que presentar prácticamente todo lo que salía al aire por escrito, y inevitablemente con los vaivenes políticos que ha tenido el país, esa Oficina de Continuidades se convertía inevitablemente en una oficina de censura, ¿no? Ahora, eso no tiene nada que ver con la necesidad de trabajar con guiones, con libretos, aún hoy. No, digo, me parece que está muy bien trabajar con guiones. Vos trabajas con guiones. Exactamente, yo escribo de punta a punta mi programa. Digo, también lo investigo profundamente. O sea, sí. O sea, no es un punteo, es todo, escribes todo. Escribo todo, sí. Sí. Pero obviamente que también... Gente rara. Pero obviamente que también eso me sirve para improvisar. Claro. Con mayor seguridad, sabiendo que está esa base ahí, ¿no? Qué Sí. interesante. Sí. En esta época, leyéndote, me llamó la atención el surgimiento de las productoras, que después se tornan como medios en sí mismo. Es decir, ya las productoras que compraban el espacio, ahí empieza esta historia de comprar el espacio, de producir. Es que durante muchos años las radios estuvieron en manos del Estado, recién a partir también del 83 empiezan a privatizarse muchas radios. Y sí, digo, las radios, las productoras compraban los espacios y ahí desarrollaban sus programas, ¿sí? Tenían sus locutores, sus periodistas, sus todo. clientes. Sus clientes. Claro. Sus clientes. Y hubo también una larga etapa de la radio en donde se hacían programas especialmente dedicados a un cliente. Qué sé yo, no sé, Ford tenía un programa musical, o no sé, otras marcas importantes. ¿Monotemáticos o no necesariamente? Musicales, con alguna presencia de locutoras sensuales, atractivas. Nora Perle, Betty Elizalde, Sí, esa época. Nucha Mengual. Nucha Mengual. Es una época donde claramente en la radio hay información y música. Bueno, todavía hay información y Sí, música. digo, Creo que la radio de hoy es una radio completamente conectada con la actualidad, de la mañana a la noche, ¿no? El principal tema es la información, ¿no? Y el principal y el único casi género es el género del magazine, que es un género en el que presuntamente cabe todo, a partir de... Que mantiene vigencia, ¿no? A partir de un conductor, preferentemente es alguien que estuvo o está en televisión, casi habitualmente es un hombre más que una mujer, y alrededor del conductor están los satélites, que son los especialistas. Está el especialista en política nacional, política internacional, economía, espectáculos, humor, y está la locutora casi condenada a decir la hora, la temperatura y la humedad. Eso no ha cambiado.
¿O encontrás que la mujer ha ido tomando otros roles? No, sí, desde ya que ha tomado otros roles, pero también marcando territorio, forzando situaciones. Digo, me parece que la radio es muy machirula, muy. Demasiado. Mira, con el tema de la información, había encontrado, porque me preguntaba si había un manual de estilo de las radios. Encontré que el primer manual, que no se llamaba manual de estilo, sino Manual Legajo de Estilo, y lo tuvo Radio América. Un conjunto de normas. Bueno, mucho no le sirvió, está fuera del aire hace 2 años. Pero fíjate vos, en esa época el manual de estilo decía: es un acto de innecesaria soberbia considerar una noticia como primicia o una entrevista como exclusiva. Desde los micrófonos se debe prescindir de estas expresiones. Me parece muy loable, pero nadie lo cumple. Tal cual. No, nadie Desde cumple. solo leerlo me parecía que, bueno, iba... que no lo íbamos a encontrar ni antes ni ahora. Vamos con la próxima. Nos situamos en 1980-1990. El boom de las FM. Hay directoras de Radio Universidad, mujeres. Por ahí, por ese lado puede ir también, ¿no? El cambio y el rol de las radios universitarias. Que se lo llama el boom de las FM, 1980. Y vos decías, con la democracia viene un estilo muy descontracturado, no necesariamente transgresor, ¿verdad? A veces sí, a veces sí. Pero yo celebro la transgresión, me parece que le ha hecho bien a la radio. Sí, también digo, no todo el mundo puede improvisar, no todo el mundo puede ser espontáneo. Y por eso creo que a veces la radio necesita más guión, ¿no? Más guión. ¿Desde dónde se improvisa? ¿Qué tema la improvisación? ¿Qué tema? Sí, ¿qué tema? Porque para muchos es una cuestión natural. Ay, habla vos. Bueno, habla vos, que tenés facilidad de palabra. A mí me parece que hay gente que tiene mucha capacidad. La tenía Adolfo Castelo, era un gran improvisador. Pancho Muñoz hoy es un gran improvisador. El Negro Dolina es un gran improvisador. Es de esos tipos que antes existía la figura del partner, ¿no? Que era el que acompañaba al cómico, el que le tiraba los pies, ¿no? Y de eso había un animador, un conductor llamado Augusto Bonardo, que decía admirativamente de los parteneros, decía: les tirás un hueso y te devuelven un puchero, ¿no? Y digo, a mí me gusta esa gente, ¿no? A Alejandro Dolina le tirás una palabra y te arma un mundo con esa palabra. Digo, me parece que Héctor Larrea, ¿no? Digo, yo sigo aprendiendo de esos tipos, lo escucho a Dolina cada tanto y me encanta y aprendo de él, ¿no? Cómo sale y cómo entra de las situaciones, ¿no? Lo escucho a Larrea cada tanto, esa manera que tiene admirable de manejar su cultura musical, ¿no? Tiene una enorme cultura musical y es capaz de sorprendernos con cualquier género de música, ¿no? Hablando de escucha, ¿quiénes escuchan radio? ¿Qué esperan escuchar? Gente rara. Gente rarísima. Sí, rarísima. Y más rara todavía la que llaman a la radio. Hay que no tener tiempo, sino que hay que tener verdaderamente ganas de hacerlo, ¿no? Para llamar a la radio, participar. En el libro, en el Día de Radio, hay un capítulo dedicado a los oyentes y en ese momento había una oyente paradigmática que se llamaba Vela, o se hacía llamar por lo menos, Vela de Almagro, ¿no? Era la señora Vela del barrio de Almagro. Y Vela llamaba a todos los programas a toda hora y
en última instancia uno advertía que en realidad lo que quería era hacerse escuchar, ella, ¿no? Y no tanto comentar. Y bueno, y otra cosa que pasa con los llamados, que me parecen interesantes y útiles, y uno en el momento del programa desea que lo llamen y que algún llamado, un par de llamados, aunque sea, salgan al aire. Pero se ha generalizado la costumbre en el oyente de no hacer preguntas, de hacer comentarios. Y eso me parece inútil, la verdad, inútil. Claro, y es para hacerse escuchar. Quieren ser escuchados. Digo, por lo menos eso. Sí, a mí, yo no sé, a veces escuchar radio me genera preguntas, no comentarios. Bueno, quieren producir también con uno, quieren formar parte del programa, pero desde Pero otro por eso lugar, ahora tienen la extraordinaria posibilidad de generar, desde hace tiempo ya, ¿no? De generar su propio espacio. Hay radios que lotean sus espacios y por unos pesos pueden tener un programa y ahora pueden tener un podcast. Tal cual. En 1990... Bosetti hace años que tiene él inventó los podcasts en realidad, con tramas. El inventor de las tramas, es una forma de podcast. En 1998 nace Aruna, que nuclea las radios universitarias, en un pleno contexto también liberal o neoliberal. ¿Te parece que es un actor importante la radio universitaria en este universo de modificaciones, de convergencia digital? Del mismo modo que son importantes los libros, seguro. Uno puede encontrar en una experiencia radial un acontecimiento personal, cultural, que le cambie la vida, ¿no? Desde luego que son importantes, importantísimos. ¿Con algún rol especial debiera preocuparse por algo? ¿Cuál sería la distinción? Yo creo que lo que hay que lograr es pintar la aldea de uno, ¿no? Pintar la aldea de uno. Cuanto más representativa sea la radio de la UNER, de lo que pasa alrededor, de lo que sienten y padecen o gozan los alumnos de la UNER, más repercusión va a tener. La comunidad, ¿de qué manera construir comunidad? Claro, bueno, ahora las radios, prácticamente las nuevas radios, esas radios admirables como Congo o como Futurock, que son radios online, de lo que se ocupan es de generar comunidades, ¿no? Son radios sostenidas por sus oyentes. Así es. En un universo cada vez más fragmentado. Son radios sostenidas por los oyentes y además les ofrecen a los oyentes una cantidad de recompensas, ¿no? De premios. Claro, ¿no? claro. Además lo que quieren escuchar. El sábado, por ejemplo, Futurock va a ser una fiesta gigantesca para sus oyentes, ¿no? Bueno, otros lazos, otras formas de construir. Sí, claro, han editado oyentes. libros, han generado CDs, hacen fiestas, hacen charlas, conferencias, bueno, eso. Eso sí que es la nueva radio. Que son formas de sustentabilidad también. Bueno, básicamente Tina. Construís oyentes, un público determinado, pero también formas de sustentabilidad. Pero además es interesante desde el lado de la audiencia, porque la audiencia dice, bueno, yo creo que por primera vez me interesa ese medio, está por desaparecer, entonces bueno, lo quiero ayudar, quiero contribuir a que ese medio no desaparezca. Y lo que tiene de extraordinario es que le permite al medio no tener que depender ni de la publicidad privada ni de la publicidad oficial, que en este momento están muy retaseadas, muy críticas, ¿no? Bueno, vos analizaste el fenómeno de Radio Belgrano también, ¿no? Radio Belgrano en su época de la recuperación de la democracia. La participación de los oyentes. 1983. Claro.
Bueno, tenemos ahí, antecedentes, digamos. Ahí empieza también una cosa de apoyo de los oyentes muy fuerte. Apoyan primero al programa que tenía Antonio y Caparrós, por poco tiempo. Igual el programa no prosperó, pero sí prospera la ayuda que le dan al programa de Aliberti. Aliberti se queda sin aire con su programa Sin Anestesia y se genera una especie de fundación de oyentes, de grupo de oyentes que apoya el programa Sin Anestesia y lo mantiene en el aire un largo tiempo. Bueno, vamos a la próxima. Ya nos acercamos a estos momentos a partir del 2000, con un proceso en donde la radiofonía, ya sea como actores individuales o como colectivos, ha participado mucho previamente a la ley digamos, a la configuración y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dentro de poco se van a cumplir 10 años, ¿no? 10 años, en octubre, el 9 de octubre. ¿Cómo ves el panorama hoy de esta radio con una ley vaciada en algunos contenidos, sin marcos regulatorios para algunas cuestiones, con una enorme concentración como nunca la hemos visto? No, el momento de la radio y en general de todos los medios es muy decepcionante. Te diría que provoca una suerte de desánimo, ¿no? Y en la radio se siente muy especialmente. Hay un fenómeno que yo advierto. Entras a cualquier radio y hay exceso, te diría exceso, de computadoras, pero faltan oficinas de producción, faltan buenos escritorios, faltan buenas sillas, faltan micrófonos, auriculares, ¿no? Pero hay muchísimas computadoras. Yo creo que hay una superstición fierrera, ¿no? Como decimos en la jerga, que no sirve demasiado, que no es demasiado, que no configura un adelanto real, ¿no? Sino que es un como sí. Quizás sea un fenómeno inverso en las radios universitarias, ¿no? Donde haya menos computadora, pero hay micrófonos, hay esto. Hace poco, el domingo, ha celebrado 30 años Radio Universidad Tucumán, que tiene una clara apuesta a esto, ¿no? A lo artístico, a lo que genera, como otras radios, la veo Esdenca también, por eso hablaba de la mujer recién, como que se pueden hacer procesos diferentes, que las radios universitarias pueden establecer esos procesos diferentes. Es muy raro lo que pasa en las radios ahora. Hay un montón de radios o quebradas o a 5 segundos de su desaparición en términos económicos, y sin embargo tienen en su grilla a periodistas, comunicadores que ostentan un rol de auspiciantes publicitarios que en verdad los hacen casi dueños de la radio. Ellos de alguna manera dominan esos espacios porque traen sus propios auspiciantes. Está el caso yo creo más simbólico, el hecho de que la radio, símbolo de la época de oro de la radio, que es Radio El Mundo, devolvió su licencia hace 3 meses y está fuera del aire. Radio del Plata y Radio Rivadavia, otras 2 radios emblemáticas, también están y estuvieron fuera del aire, están llenas de conflictos laborales. La Rock and Pop y la Blue en el mundo de la FM. La radio atraviesa un momento muy tremendo de precarización. Creo que todos los medios, ¿no? Pero yo creo que la radio es uno de ellos. Qué contrastes, ¿no? Porque por un lado tenemos legitimidades, por ejemplo, de gestión comunitaria, junto con grandes concentraciones. Tenemos facilidad de conectividad y tenemos acceso directo a la conectividad, pero precarización laboral. Es un momento de grandes contrastes. ¿Quiénes definirán cómo sigue esta historia? En cuanto al futuro, a mí me parece que la radio no se va a morir.
la radio va a seguir en tanto y en cuanto haya alguien inteligente frente al micrófono, alguien que tenga algo para decir, ¿no? Yo creo que el otro día participé de una mesa que se llamaba de la radio al podcast. Yo creo que son la misma cosa, creo que son lo mismo. Y creo que lo esencial de la radio es eso, es que te atrape a alguien con la arquitectura de su voz o con su inteligencia y no te deje escapar lo del auto o de tu casa, ¿no? Sino, quiero seguir escuchando, ¿no? ¿Ustedes vieron lo que es la agenda de actividades de las jornadas? Los temas. No, impresionante, impresionante. Si queremos saber de qué radio hablamos y dónde estamos parados, bueno, estos 3 días, estas jornadas... Yo creo que es una gran oportunidad para los estudiantes. Veo con preocupación una fuga de jóvenes que se han ido. Digo, es probable que los hayamos aburrido, probablemente. Digo, y en ese sentido pido disculpas, pero me preocupó la fuga. La gente de Tucumán está, ¿no? Aguanta estoicamente, muy bien. Y los de Jujuy, que llegaron recién, me parece que los que se fueron de Jujuy. Y hay gente de México. Que recién vinieron. Sí. México es mi segundo lugar en el mundo. Y sabes que una cosa rarísima que me pasó en México, estaba Luis Brandoni también exiliado en los primeros años, y Luis Brandoni extrañaba muchísimo y tenía muchos discos de tango, y entonces fuimos un día a Radio Educación y nos dieron un espacio en Radio Educación y tuvimos durante unos meses un programa de tango con los vinilos que tenía Luis Brandoni de tango. Bueno, yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero si alguien quiere... El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Si alguien quiere hacer una pregunta a Carlos Ulanovsky, que siempre tiene cosas para decir, pero ya lo escucharon, ¿no? Preguntas, no comentarios. Pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta... Por ejemplo, la pregunta es, ¿tienes lápiz, lapicera? ¿Tienes alguien que te quiera? Dale. Hola, ¿qué tal? Yo le quería preguntar a Carlos cómo ves actualmente el vínculo entre los jóvenes y la radio y los diferentes modos de la producción radiofónica, y qué les dirías a los jóvenes que hoy producen radio. Recibí últimamente noticias inquietantes al respecto, porque me dicen que los jóvenes no escuchan radio, así como no leen un diario en papel ni por casualidad. Yo no creo que sea tan así, la verdad. Y también me entusiasma mucho cuando veo o conozco a jóvenes que producen programas de radio, ¿no? Ahí en la radio donde yo trabajo hay varios, ¿no? Que además de trabajar en la radio como productores, tienen sus propios programas en otras radios, ¿no? ¿Qué les diría? Les diría que tengan paciencia, les diría que insistan, que hay un dicho en la radio, porque a veces no nos gusta el programa que hicimos y uno lo dice, y entonces algunos viejos amigos de la radio, cuando yo decía eso me decían, no te preocupes, la radio da revancha, el programa de mañana va a ser mejor, ¿no? Y le diría eso, y le diría que le metan con las nuevas tecnologías. Yo creo que con las nuevas tecnologías tienen una gran posibilidad de hacer una radio en el departamento donde viven, ¿no? Digo, ya no es como antes, ya no hay que tener tanto despliegue fierrero, ¿no? Y les diría también que lean, ¿no? Que lean. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Allá, Ricardo. Al comienzo de la charla casi hablaste del concepto de radio de autor. ¿Hoy podrías poner el nombre? Sí, bueno, mencioné a Dolina, mencioné a Larrea con su especialidad musical. Me gusta mucho La locura de Gabriel Schulz.
me gusta Aliberti. Digo, en casa se escucha el comentario de Aliberti como si fuera una homilía del Papa. No son pibes. Bueno, Gabriel Schulz es más joven que yo. Los otros no. Sí. No escucho sus comentarios, nombres de mujeres. ¿Cómo? No, sí, tengo, es cierto. Pero por ejemplo, la Negra Bernasi es una gran creadora de radio, gran creadora de climas, además de ser una excelente persona. Digo que la quiero muchísimo. Bueno, no importa, pero la quiero. Se arrepintió. No, sí, era demasiado personal. No, bueno, lo cuento. Yo me quedé viudo en el 2005 y ella no me necesitaba en la radio, en el equipo. Y me llamó y la pasé genial. A pesar que me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana. Porque el programa iba de 6:30 a 9. Pero, digo, también creo en esa gente, reconozco a esa gente también por su generosidad, ¿no? Me gusta mucho Hugo Paredero, radio de autor. Hugo hace unas secciones rarísimas en el programa que tiene ahí en la 750, hace esa sección Párrafos Interruptus, empieza a leer un libro o un párrafo de un libro y entonces le pide a los oyentes que identifique qué libro es, bueno, le da un premio, un libro, lo que fuera. Pero digo, es una sección buenísima, una idea buenísima, ¿no? Me gusta mucho la sección, hay un par de, los hace el cadete Rosenblatt y Andy Kuznetsov también, una sección de conocimiento entre personas, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo hacen, me divierte mucho cómo llegan a la intimidad de esas dos personas, ¿no? Bueno, me voy acordando de gente. Bueno, pero qué bueno que hayas contado lo de lo La tuyo, porque compañera lo personal quería- es político. Claro. Respecto de esto de esta charla que se está dando esta cuestión del género, se me ocurrió preguntarle si considera usted que la radiofonía en Argentina está todavía como muy heterogeneizada. ¿Qué quiere decir heterogeneizada? Digo, al respecto de los referentes masculinos que usted mencionaba, y es como hay así como una porcentaje bastante menor. Muy pocas. Conductoras mujeres hay muy pocas, la verdad. Pero bueno, va a haber cada vez más, no se preocupen. Y porque por lo mismo que en el radio seguramente los sueldos de los tipos son mayores que los sueldos de los productores seguramente son mayores que los sueldos de las productoras. Y las exigencias a lo mejor son iguales o mayores, ¿no? Sí, seguro. Bueno, yo tengo una teoría, con el permiso de Carlos Ulanowski. Pero, por supuesto. A mí me parece, Carlos, que a veces esta cuestión económica de las producciones, de los sueldos, de las líneas editoriales que se tienen que respetar a veces en los medios, hace que dos elementos que son fundamentales en radio, que son la creatividad y la distinción o diferencia. Tenés que hacer algo diferente. Abres el programa todos los días. Y el misterio de la radio es cómo tengo que hacer para hacer todos los días lo mismo de diferente manera, sin dejar de ser. Y a veces en esa dinámica se prefiere como más de confianza, más seguro el hombre que va a hacer esa rutina, a la mujer. ¿Con qué te puede salir? Andás a ver con qué te puede salir. No creo. La radio es bastante tradicional en sus formas. Por eso también los jóvenes han buscado por internet, por radio online o por el mismo podcast, poder establecer esto, diferencias, distinciones y sobre todo creatividad. No, pero digo, a mí cuando escucho eso, bueno, un magazine por ejemplo, ¿no? Y
el gran lugar de la mujer, es decir, la hora y la temperatura, o como mucho el mensaje que acaba de llegar, ¿no? ¿Quién nos escribió? ¿O quién llamó? Está bien, sí. El acompañamiento, digamos, ¿no? Sí. Acompañar. Sí. Que no está mal, es una hermosa palabra, acompañamiento. Es hermosa, pero las connotaciones suelen ser diferentes. Allá atrás. No escucho, estoy sordo. Y todo lo que sea nuevo lo celebro. Alguna vez invité a mi programa a la primera egresada trans del ISER. Y bueno, fue un lindo momento, tuvimos una buena charla. Digo, todo lo que sea novedoso en la radio lo celebro, en los medios en general. ¿Qué papel cree que tendrían las radios universitarias, digamos, para cambiar este ambiente machista que hay? Pero no solo para eso, porque eso sería circunscribirnos, ¿no? Me parece que este tipo de radios, el otro día recibí de Bossetti una lista de radios de distintos tipos, digamos, genéricamente alternativas, que llegaban a 249, ¿no? En todo el país. Digo, me parece que esas son las radios en las que debe primar la experimentación, el riesgo, la toma de riesgos, decir, bueno, hagamos, digamos, generemos los espacios más inesperados, más experimentales. Después a lo mejor te contrata una radio grande, pero primero que nada, eso nació ahí. Nació en la radio universitaria, nació en la radio barrial, comunitaria, alternativa. Solo que esas radios perdieron esa tarea, dejaron de tener esa tarea por cuestiones económicas y tuvieron que empezar a lotear los espacios, a funcionar como las radios grandes. ¿Allá? ¿Puedo hacerle dos preguntas? 2 por 1. ¿Qué cree que es hacer radio hoy en día? ¿O qué cree que implica hacer radio hoy? Nada, una intervención importante en la realidad, por lo menos desde mí, y significa eso, ¿no? La posibilidad de poder intervenir en la realidad, ¿no? Y también, digo, yo tengo un programa que es una tertulia, son 4 invitados en vivo, y lo que trato es de, primero, tengo una enorme libertad, invito a quien tengo ganas de invitar, pero fundamentalmente invito a la gente que me gusta. La gente que de repente voy a un teatro, me gustó algo, lo invito. Digo, me parece eso, la posibilidad de poder difundir lo nuevo, lo bueno, ¿no? Lo que a uno le parezca valioso, ¿no? Y eso, la posibilidad muy directa de intervenir en la realidad o sobre la realidad. Durante largo tiempo, cuando yo empecé a hacer periodismo, el periodismo era percibido como un espacio desde el cual se podía, entre comillas también esto, cambiar el mundo, ¿no? Digo, por otro lado, no casualmente en el mundo del periodismo hay tantos desaparecidos, ¿no? Digo, me parece que mucha gente efectivamente quería que el mundo cambiara. Y me parece que ahora eso cambió un poco, ¿no? Me parece que mucha gente que quiere ingresar a los medios, lo único que quiere cambiar, yo lo digo irónicamente, digo, me parece absolutamente razonable y explicable, pero digo, lo único que quiere cambiar es el pH o la 4x4, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta?
Te olvidaste. No, usted dijo que el partido va a ir yendo más hacia lo digital que hacia lo analógico, pero que hay que seguir pensando con cabeza analógica. ¿Qué quiso decir con eso? No, yo lo que digo es que hay, en este mundo absolutamente tecnologizado, de repente volvieron los vinilos, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? ¿No? ¿Quién iba a imaginar eso? El otro día también tengo una sección en el programa que se llama Pescando en las Redes, entonces la gente llama, invita, es como una invitación sonora, ¿no? Entonces llamó a alguien que invitaba a un ciclo de películas en VHS. Bueno, entonces digo, todo eso es una especie de como vuelta a lo analógico, ¿no? Y yo a lo mejor lo dije también por eso, porque tengo sin duda todavía una cabeza analógica, me cuesta mucho ingresar a lo digital. ¿Alguien más? Aquí. Carlos, ¿qué no hay que hacer en radio? ¿Qué es lo que está prohibido hacer en radio? No, en radio justamente, por lo menos para mí la radio es un espacio de libertad extraordinario, que hasta me permitió hacer personajes. Yo no soy un actor y trabajaba en el programa con Ginsburg y Castelo. Fue un momento divino, fueron 2 años preciosos, y un día de la nada me salió un personaje que era un payaso, el payaso Carloncho. Hasta yo me asombré de eso. Y otro día, digamos, la clásica situación, estábamos sorteando algo en el programa, la clásica situación, a ver vos, la nena de la que está en primera fila, venía a elegir a ver quién es el ganador. Y me salió otro personaje, una nena que se llamaba Silvita. Y cuando vi que Ginsburg y Castelo se tiraban al suelo de la risa, dije, uy, acá pasó algo raro, ¿no? Digo, me parece que la radio es el espacio, es por lo menos para mí un espacio de libertad extraordinario. Así que se puede hacer cualquier cosa, menos mentir. Yo creo que lo condenable sería eso, sería mentir. Yo no miento, así que, no sé, me propuse desde hace años, si invito o si hablo de una película es porque la vi, si hablo de una obra de teatro es porque ya la vi, y si invito a alguien a hablar de su libro es porque lo leí, y porque estoy cansado que me inviten a lugares, a muchas radios y me digan, háblame un poquito de tu libro. Cuando me dicen eso, me doy cuenta que no leyeron ni la contratapa. Pero bueno, es la vida de ellos. En serio, a mí me sirve mucho eso. Digo, leer un libro y medio un libro cada semana y media, me sirve muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya. ¿Cómo ves esto? Lo pensaba con lo que decías de los personajes y la creatividad, lo de la radio por televisión, que es que en algunas radios se le está dando excesiva importancia a eso. Me parece detestable, siempre lo dije, es una cosa que le atenta contra la identidad de la radio, y eso es puro producto de la precarización. Por la misma guita tienen radio y televisión, y bueno, es una forma de la explotación, ¿no? Detesto la radio por televisión. Clarita. Bueno, ¿algo más? Allá. El joven quería. Allá. Avanti, sí. Yo no recuerdo quién fue, si en una entrevista que escuché de Bossetti o de Ricardo Valle, él hablaba que la radio estaba mutando a algo nuevo, digamos, pero que no iba a desaparecer. ¿Usted a qué cree que está mutando, digamos?
y está apuntando hacia estas nuevas formas, ¿no? Pero yo creo que va a haber una... así como creo que no va a desaparecer la televisión por aire. Cada año la ve menos gente, pero no va a desaparecer. Y no va a desaparecer el impreso, el medio gráfico, no va a desaparecer. Digo, sin duda. Pero que la radio está mutando, sin duda. Los podcasts son una prueba elocuente de eso. ¿Ya? Buenas tardes, Josué Cáceres de Radiografías. Habla un poquito más alto. Josué Cáceres, buenas tardes, de Radio Universidad de Tucumán. En un momento usted mencionó que para que la radio siga vigente solamente tiene que haber alguien al frente con algo que decir y que sea inteligente. Esa persona que está al frente de la radio, del micrófono, al mencionar, ¿cree que tiene que hacer que los nuevos medios se adapten a la radio o que la radio se adapte a esos nuevos medios? Ambas cosas, ¿no? Digo, sería bueno que... Digo, yo trabajo en una radio y estoy seguro que de algún modo me adapto a la radio. Y también seguramente la radio esa se adaptó un poco a mí. Digo, ambas cosas. Pero sigo pensando más que nada en eso, en el mensaje de alguien que tenga algo para decir. Allá. Victoria Moyano de Radio Universidad Tucumán. ¿Qué consejo desde su punto de vista... Habla más fuerte. Sí. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren comenzar a hacer radio? Para comenzar, Sí, a hacer radio. eso, muchas veces me preguntaban los alumnos cómo empezaban a trabajar, ¿no? Y yo decía, anda al kiosco, fíjate en la revista o diario que más te guste y presentá un sumario ahí. Y lo mismo, te digo, ¿escuchás a alguien que te guste en radio? ¿Seguís a alguien? Sergio González. Es alguien de Tucumán, Ah, sí, un locutor, periodista de Tucumán. Bueno, tratá de llegar a esta persona y contarle tus inquietudes. Digo, ve de qué manera podés interesarlo. Iba a decir algo muy machirulo, iba a decir, fíjate cómo podés seducirlo, pero no. Creo que estoy a 10 segundos de ser denunciado en el INADI. Es una pregunta. Hola, soy Jesús Ballesteros, vengo de Colombia, represento a la gente rara que hace radio en la universidad. Mi pregunta tiene que ver con... Qué lindo hablan los colombianos. Sí. Dicen que es los colombianos son los que tienen mejor lenguaje de Latinoamérica. Muchas gracias. ¿Son los santiagueños de Argentina? Mi pregunta va hacia los tiempos de escucha de los jóvenes. Cada vez se escuchan fragmentos más cortos. Si les presentamos un programa de 20 minutos, está muy largo y yo no lo voy a escuchar. Sí, pasa un poco como lo que pasó con la película Bohemian Rhapsody de David Quinn. Una canción de 6 minutos era inaudible en ese momento. Un programa de 20 minutos que ya no lo escucha. Un poco como condensar. Bueno, según escuché en la mesa esa que participé de la radio al podcast, ahora la duración de los podcasts es de 12 minutos más o menos, ¿no? Recuerdo. Promedio de 12 minutos. Pero en otros tiempos escuchábamos programas de 2 horas, no despegábamos la vela. Bueno, estás hablando con alguien que es un larguero, yo soy un larguero, digo, si pudiera tener 4 horas, tengo 2, y si pudiera tener 4 sería todavía más feliz. ¿Qué hay que hacer ahí? O sea, contenidos más cortos, todo tu programa dividido en 7 secciones. ¿Qué piensas de esos tiempos de escuchar? Eso, no sé, digo, los magazines hoy tienen, el magazine de 2 horas es una excepción, digo, tienen 3, 4 horas, ¿no? En la radio en Argentina. Digo, no sé, la verdad que no sé cuál es la solución, la alternativa. ¿Trabaja ya en radio? ¿Sí?
fui 2 veces jurado del concurso de la Fundación de García Márquez en radio. ¿Queda alguna otra pregunta más? ¿Allá? Yo quería preguntar por el proceso de producción del programa Reunión Cumbre, porque me llama mucho la atención la idea de poder sentar a una mesa a 4 personas de disciplinas muy distintas, que hoy es una película, un libro, todo eso junto. ¿Cómo es la decisión de armar esa producción y el tiempo que lleva? Porque si lees el libro, ves la película, vas al teatro, necesitas un tiempo para ir programando esas audiciones. Sí, bueno, eso hago durante la semana. Tengo el privilegio de tener un solo día de trabajo formal por semana, ¿no? Que es los sábados de 6 a 8 de la tarde. Y el resto de la semana lo ocupo, estoy mucho en mi casa y lo ocupo en preparar el programa. Cuando tengo que ir al teatro, voy al teatro. Cuando tengo que ir al cine, voy al cine. A veces tengo la suerte de que me manden el link de la película y lo veo en la computadora. Y después leo. Si hay que leer un libro, lo leo. Eso. Yo creo mucho en el formato de tertulia. Me gusta mucho. Cuando fui director de Radio de la Ciudad, traté de instalar el formato sin suerte. No tuve suerte con eso. Los conductores se enojaban muchísimo. Querían ser conductores, viejo. Querían estar todo el 80% del programa al aire. Y no les interesaba compartir, ¿no? Así que eso también es una derrota que aprendí, por lo menos eso fue un aprendizaje, ¿no? No sé si es bueno este formato de la tertulia, que es tan popular en España, ¿no? Y por ahí en otros lados también, pero no funcionó acá, por lo menos. Y es eso, es el arte de la conversación, el secreto de la conversación, ¿no? Cada uno tiene que tener un momento, su lugar, y eso, es una charla, una charla. No hay mucho secreto de producción. El primer bloque son preguntas, el segundo bloque son preguntas, y si tengo algún sonido, lo meto ahí, en el segundo bloque. Después un día Liberty me dijo, distribuí un poco más los sonidos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, lo distribuyo también en la segunda hora. No hay mucho más secreto que eso. Bueno, me parece una evolución natural y lo que no veo ahí es la convergencia. ¿Dónde estaría la convergencia? Bueno, justamente con respecto a las preguntas que se hicieron con respecto a lo que son las partes de las redes sociales, podcast, con respecto a lo que es la televisión, o sea, me refiero a todo tipo de esos medios que van enriqueciendo el medio y lo van como que resignificando en parte. Yo creo que convergencia como aplicación son palabras de moda, son palabras de época. Y la convergencia no se ha logrado todavía. Pienso en el online de los diarios, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que ha generado el intento de convergencia es mayor precarización. De repente limpiaron al fotógrafo, de repente limpiaron al diagramador, ¿no? Y todo lo hace una sola persona. Y allí donde había antes 5 personas, ahora hay una.
Igual me parece que es interesante lo que pasa en la gráfica, ¿no? En la online. Que antes en la gráfica había un solo cierre diario. Ahora en el online hay 24 cierres. Con el agregado de una perversidad, que es eso que llaman noticias en desarrollo, ¿no? El online hoy tiene una enorme dependencia de los clics, del me gusta, ¿no? Bueno, me están siguiendo, ¿no? Y bueno, eso también me parece que es una cosa como en movimiento, ¿no? Es una cosa que todavía no hay una última palabra, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va este proceso? ¿Qué hacemos con las nuevas escuchas? Con oyentes que ya no están esperando que los construyamos, sino que ya los tenemos adentro en la radio. Todo eso y mucho más en estas jornadas. En cada una de las mesas participen activamente. Sí, aprovechen. Aquí por de pronto... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Cuando daba clases en TEA, bueno, había una de las clases que se llamaba IPI, donde siempre venía invitado alguna persona, habitualmente alguien conocido. Y entonces el mundo juvenil calificaba a esa persona no como interesante o decepcionante, sino como, fulano, un plomo. Traten de borrar ese calificativo de su vida, de sus intereses. Y yo creo que en cualquier persona van a encontrar una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Yo cuando aprendí eso en el periodismo fui muy feliz. Miren, les cuento esta breve anécdota. Trabajaba en Clarín. Entre 1983 y 1990 trabajé en Clarín. Fui muy feliz. Trabajaba en la sección opinión, hacía entre otras cosas las notas largas de los domingos, las compartía. Un domingo las hacía Jorge Alperín, otro domingo las hacía yo. Y un día el jefe de redacción me llama y me dice: tenés que ir a hacerle un reportaje a Canela. Silencio mío. Dije: ¿Canela? Es una boluda. Bueno, fui a hacerle el reportaje a Canela porque me obligaron a hacerlo y encontré una mujer extraordinaria, una mujer con una vida apasionante, con una mujer a la que la radio, por ejemplo, le había ayudado a socializarse y a hacerse argentina. Ella venía de Italia, venía de sufrir la guerra en Italia. Bueno, nunca más me animé a tener prejuicios. Y eso fue una cosa que me enseñó el laburo. Digo, bueno, en toda persona hay la posibilidad de un aprendizaje, de un descubrimiento, de algo interesante. Aprovechen estos días, aprovechen. Hemos tratado de sostener un diálogo amoroso, como no debe faltar nunca en las radios, con ustedes y sobre todo porque Carlos Ulanovsky es Carlos Ulanovsky. Así que un aplauso. Yo creí que ibas a decir que era amoroso. Bueno, también, claro, amoroso. Los temas de las jornadas. No, que terminemos. Ahí. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes.